Ok, ahora vamos a hablar acerca de las aplicaciones de movimientos de partículas cargadas. Entonces, hay algunas aplicaciones que se pueden aplicar a los principios que hemos estado estudiando anteriormente. Vamos a repasar algunas de ellas. El primero es selector de velocidad. En un haz de partículas cargadas, producidos ya sea por un cátodo caliente o quizás un material radioactivo, las partículas no se mueven a la misma velocidad. No todas las partículas se mueven a la misma velocidad. Es por eso que, sin embargo, hay aplicaciones que requieren que todas esas partículas se muevan a la misma velocidad. Es posible seleccionar partículas para que se puedan mover a esa misma velocidad con los arreglos de campos magnéticos y campos eléctricos. A eso se le conoce como selector de velocidad. Aquí vemos que tenemos una carga en esta figura, ¿sí? Que se va a desplazar, va a entrar en una región donde los campos eléctricos y magnéticos van a ser perpendiculares entre sí y también van a ser perpendicular a la velocidad con la que va a entrar. ¿Ok? Vemos que el campo eléctrico se está dirigiendo de derecha hacia izquierda, mientras que el campo magnético va a entrar de afuera hacia adentro del plano. Por otra parte, vemos que si la carga es positiva, entonces la fuerza eléctrica va a dirigirse hacia la izquierda, mientras que la fuerza magnética va a estar en desplazamiento hacia la derecha. Eso quiere decir que al momento de que nosotros hagamos la sumatoria de fuerzas, una sumatoria de fuerzas total de estas fuerzas, entonces vemos que las fuerzas eléctricas y magnéticas tienen una misma magnitud, solo que están en una dirección diferente, ¿no? Por lo tanto, podemos deducir que la sumatoria de fuerzas va a llegar a ser a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a desplazar esta ecuación de sumatoria de fuerzas. Sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de fuerza, la fuerza eléctrica negativa más la fuerza magnética positiva. Viendo las magnitudes y reemplazando en cada una de las fuerzas, sabemos que la fuerza eléctrica negativa es igual a menos carga por el campo eléctrico. Y la fuerza magnética positiva es más carga por velocidad por campo magnético, que eso va a llegar a ser igual a 0. De aquí podemos simplificar lo que son las cargas y podemos despejar lo que es la velocidad, ¿sí? Sabemos que la velocidad va a ser igual al campo eléctrico sobre el campo magnético. Esta ecuación nos sirve para poder encontrar la velocidad de esas partículas cargadas sin que tenga una desviación en los campos. De esta ecuación también podemos verificar que la velocidad no depende en sí de la carga. Es decir, que si la carga llega a ser positiva o negativa, la magnitud de esta velocidad no va a cambiar, va a ser la misma con la que se va a desplazar. Ok, otra aplicación es el experimento de la razón de la carga sobre la masa, que fue descubierto por Thomson en el siglo XIX. Thomson se guió de la idea del selector de velocidad para poder encontrar la razón de la carga sobre la masa. Él hizo un experimento con un aparato. Este aparato era un contenedor de vidrio. En este contenedor de vidrio de alto vacío se aceleraban electrones que provenían de un cátodo caliente para formar un haz mediante la diferencia de potencial entre dos ánodos, ánodo A y ánodo A'. ¿Ok? La energía cinética ganada en este proceso era igual a la energía potencial eléctrica perdida. Eso quiere decir que un medio de masa por velocidad al cuadrado es igual a un electrón por diferencia de potencial. Despejando de esta ecuación la velocidad, podemos encontrar que esta es igual a raíz de 2 electrones por diferencia de potencial sobre la masa. Perfecto. Entonces, después de eso, los electrones pasan entre las placas hasta poder chocar con la pantalla al final del tubo. Esta pantalla contenía un material que fluorescía en el lugar del impacto.
Si los electrones viajan en línea recta y pasan entre las placas, entonces podemos deducir que esta velocidad, que no tiene desviación, es igual a esta velocidad y podemos combinarlas. Eso es igual a campo eléctrico dividido entre campo magnético, va a ser igual a la raíz de 2 electrones por la diferencia potencial sobre la masa. De aquí, despejando, podemos encontrar la razón de la carga sobre la masa, que va a ser igual a campo eléctrico al cuadrado dividido entre 2 por la diferencia potencial por el campo magnético al cuadrado. De aquí podemos ver que la razón entre la carga sobre la masa, los términos al lado derecho se puede medir, por lo tanto también se puede medir la razón de la carga entre la masa. Pero con esta ecuación no podemos medir la carga o la masa solamente. Un dato importante es que Thomson fue el que pudo descubrir que la razón de la carga sobre la masa en sí era un valor único. Eso quiere decir que este no dependía del material del cátodo o del gas residual en el tubo, ¿sí? Sino que, era un valor que no dependía de nada. Ok, el valor más preciso de la razón de la carga sobre la masa es igual a 1.75 por 10 elevado a la 11 columbios sobre kilogramos. Entonces, 15 años después de que Thomson pudiera descubrir este valor, otro científico estadounidense llamado Millikan pudo descubrir la medición con precisión de la carga de un electrón. Entonces, despejando de esta ecuación la masa con esa precisión, con esa medición precisa que él pudo encontrar, es que la masa con precisión es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esto es la masa precisa de un electrón. Ok, entonces técnicas similares a las de Thomson sirven para poder medir las masas de los iones y así conocer las masas atómicas y moleculares. En 1919, un científico que se llamaba Francis Austin, que era casualmente discípulo de Thomson, construyó una de las primeras familias de instrumentos conocido como espectrómetros de masa. Esto es otra aplicación de movimientos de partículas cargadas. Y vamos a estudiar un poco, ¿sí? Aquí tenemos una figura donde los iones positivos empiezan a desplazarse hacia abajo y empiezan a pasar a través de 2 ranuras, S1 y S2, para posteriormente pasar a través de un selector de velocidad con campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Es de esa manera que se puede bloquear los iones, excepto aquellos iones que tengan velocidad de campo eléctrico sobre campo magnético. Perfecto, una vez que los iones pasan por ese selector de velocidad, van a pasar por otra ranura a fin de que puedan ir hacia una región donde el campo magnético sea perpendicular a la figura y van a hacer una trayectoria de un arco circular a fin de chocar con un detector de partículas en diferentes puntos. De esa manera se va a poder encontrar lo que es el radio de esa curvatura y a fin de eso poder obtener los datos necesarios para poder encontrar el parámetro de la masa. Ok, entonces, uno de los primeros resultados de este trabajo fue el descubrimiento del neón, viendo que tenía 2 tipos de átomos, ¿sí? Uno que medía 20 gramos sobre mol y el otro que medía 22 gramos sobre mol. A este tipo de átomos, a este tipo de especies, se le conoce como isótopos. Posteriormente se logró descubrir que varios elementos tenían sus isótopos. Eso quiere decir que sus átomos
eran parecidos, eran similares en cuestión de comportamiento químico, pero en cuestión a sus masas eran distintos porque el número de neutrones dentro de su núcleo variaban constantemente. Entonces es por eso que varios elementos tienen sus isótopos. Y esta es una de las muchas aplicaciones de los electrómetros de masa en cuestión de química y física.